Hola a los alumnos de Historia de la Filosofía. Frente a Unamuno que quería eh, españolizar Europa, que sostenía que era mejor que inventaran ellos, los europeos, eh, Ortega decía que Europa es la solución al problema de España. España es el problema, Europa es la solución. La moral y la cultura, el conocimiento, la ciencia europea es lo que puede eh, sacar a España del retraso que ya tenemos desde todo el siglo XIX. En los años 20, Ortega eh, publica España invertebrada, en donde se va a oponer a los particularismos, tanto de estamentos militar, religioso, como a los particularismos de los nacionalistas catalanes y vascos. En los años 40 defenderá una idea que de algún modo se puede entender antecedente de lo que luego viene a ser la Unión Europea. Y es la de que los estados nacionales han de ser superados por entidades más genéricas, más generales de poder. Fijaros entonces que con la España invertebrada, Ortega llegará a tener una importante influencia en las ideas de la Constitución Española del 78 y de nuestro sistema autonómico, porque aun cuando Ortega, digamos, no quería que solo tuvieran autonomía algunas regiones españolas como Cataluña o el País Vasco, sino que quería algo así como lo que luego fue el café para todos, es decir, que hubiera más autonomías. Él hablaba de 9 o 10 comarcas, él la noción que utiliza es la de comarcas. Eh, Más o menos ha sido esta idea de, de Ortega de las 9 o 10 comarcas, la que se recoge luego en la Constitución Española, que habla de 17 autonomías. Bueno, pues Ortega pensaba que España tendría que tener un Estado único, común, sí, pero eso, en armonía con una transferencia de poderes a las comarcas, 9 o 10, y luego también por supuesto el ejercicio de competencia política de los ayuntamientos. Esto a él le parecía que vivificaría enormemente la nación. Ortega había pasado del socialismo a posturas más liberales, y en los años 30 funda la Asociación al Servicio de la República, consigue un acta de diputado por León, está en las Cortes, participa en las Cortes Republicanas Constituyentes, participa en las discusiones, y 3 días antes de la aprobación de la Constitución de la República, Ortega da una conferencia que se llama Rectificación de la República, en donde se va a oponer a dos ideas de esta Constitución de la República, que van a ser la idea que tiene sobre las órdenes religiosas. La República ha disuelto ciertas órdenes religiosas, eh, la orden de los jesuitas, y además eh, es demasiado condescendiente con las aspiraciones de los nacionalismos catalanes y vascos. Y esto a Ortega le parece que está en completo desacuerdo con sus pensamientos. En el 36 empieza la guerra civil, como sabéis, en julio, y en ese mes de julio Ortega huye de España, no sin antes haber sido presionado para firmar un manifiesto que se oponía al levantamiento de Franco, que Ortega no firmó, al menos el primero que le llevaron no lo firmó.
Bueno, huye y no vuelve del exilio hasta hasta los años 40, funda el Instituto de Humanidades, no se le devuelve la cátedra de metafísica que tenía de la Universidad Complutense. Este Instituto de Humanidades es una academia privada, pero es utilizado por el régimen de Franco, y entonces él eh, lo cierra o se deja de participar en el Instituto de Humanidades, que había cofundado con Julián Marías. Sobre la sociedad y la historia, Ortega bueno, tiene una serie de nociones que le van a permitir entenderla, entre ellas la más importante o de las más importantes es la idea de generación. La generación es un grupo de coetáneos, es decir, son los coetáneos que tienen una misma sensibilidad, que tienen una misma edad, que es lo que significa coetáneo, más o menos 14 años, 15 años es la horquilla de cada generación, y comparten eso, una misma sensibilidad porque tienen unas mismas creencias. Ortega tiene un texto que se llama Ideas y Creencias, y él sostiene que mientras las ideas las conquistamos cada uno por nuestra reflexión, las creencias las somos, estamos en las creencias, mientras que las ideas pensamos y las entendemos y son una conquista, vamos. Las ideas las conquistamos, en las creencias estamos. En la generación se comparten sobre todo las creencias, pero también ideas por el momento del tiempo. Bueno, pues siempre ha habido generaciones más conservadoras que otras. Quiero decir, ha habido generaciones conservadoras y ha habido generaciones más progresistas. Y en cada generación dice Ortega que ha podido distinguirse siempre a una élite y a la masa. La masa no es un concepto cuantitativo, ojo, es un concepto cualitativo. Es hombre masa aquel que se siente conforme con todo, que de algún modo está en su sazón con el conformismo, que es gregario, que no siente una vocación especial. Sin embargo, es élite justamente el ser humano que siente la necesidad de esforzarse, de mandar, de regir, de dirigir, que no se siente como todo el mundo. Bueno, pues Ortega entiende que en estos años 20-30 hay un hecho fundamental, y es la presencia clarísima de las masas en el mundo público. No solamente porque vaya mucha gente a los cines, a los espectáculos, que también, sino porque el hombre masa, que es cualitativamente, como os he dicho, empieza a tener un peso en la política tremendo. La élite deserta de sus funciones, el hombre masa que detesta la razón, que lo único que tiene son opiniones, que se siente con derecho a opinar de cualquier cosa, que tiene, como dice Ortega, apetitos con palabras, que es un niño malcriado porque entiende el progreso como algo natural. Podemos decir como caído del cielo, pues algo así. Es algo natural a lo que él tiene derecho, y por ello puede beneficiarse de todos los recursos que la sociedad del 20 dispone ya. No se da cuenta de que todo eso no es un producto natural, sino que es una conquista de los tiempos anteriores, del siglo XVII, XVIII, siglo XIX, esforzadísima de la humanidad. Y es un desagradecido este hombre masa, y de algún modo, como su presencia en la política va siendo cada vez más grande, Ortega advierte del peligro de la barbarie que supone el rechazo a la razón, que va de la mano con el hombre masa. Tened en cuenta además que esos años 20-30 son los años en que va siendo cada vez más efervescente
los movimientos, los regímenes fascistas y también el movimiento de masas del comunismo, que también está presente cada vez más en Europa. Bueno, pues hasta aquí el problema de Ortega y hasta aquí Ortega, ¿vale? Os grabaré algunos vídeos de los autores anteriores para que vayamos repasando para la selectividad, ¿vale? Chao, adiós.